Y este lunes, lo hemos hablado latamente, se conmemoran los 50 años del golpe de Estado en el país. En ese contexto, un reporte del Observatorio de Justicia Transicional de la UDP señaló que un tercio de las causas penales por detenidos desaparecidos o personas ejecutadas han recibido sentencias definitivas. Para analizar este tema, hablamos con Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. Lidia, muy buenas tardes ya. Muchas gracias por tener esta entrevista con 24 horas. Hola, muy buenas tardes, Marian. Lidia, vayamos a las cifras. Son cifras complejas a 50 años que nos hacen recordar que falta mucho, ¿no es cierto? Que efectivamente hay muchas causas inconclusas y queríamos ver también si tú nos puedes detallar cuáles son esas cifras, esas causas judiciales que tenemos hasta el momento, cuánto falta todavía por determinar. Bueno, en primer lugar, señalar que este es un trabajo muy acucioso que ha hecho el Observatorio de Justicia Transicional desde el año 2010, en que ha comenzado a trabajar con indicadores muy estrictos desde el año 2010 a la fecha. No obstante que el Centro de Derechos Humanos comenzó a hacer registro de toda esta información desde el año 2002 en nuestro informe anual. ¿Por qué se habla y se dice que esta es una información que es preocupante? Primero, porque ustedes ya saben la cantidad de detenidos desaparecidos que están registrados, calificados en el caso de Chile, la cantidad de personas que también están calificadas por haber haber experimentado la prisión política y la tortura. O sea, estamos hablando de miles de personas. Y cuando se habla de 658 sentencias definitivas emitidas desde el año 1995, la que se encuentra registrada, es en realidad una cantidad de causas en realidad muy pequeña para la cantidad de agravios, o sea, no de agravios, de crímenes importantes que son constitutivos de crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción internacional. Entonces, la posibilidad de hablar de los 50 años en un marco de futuro es la imposibilidad también de hablar sobre ese pasado a partir de una situación de facto que ha creado impunidad. ¿Y por qué una situación de facto? Porque el transcurso del tiempo ha significado, ya sea por la ausencia de voluntad política durante los primeros años del advenimiento democrático, la ausencia de voluntad de parte de jueces, que las causas se quedaran sobreseídas producto de la ley de amnistía, pero también por la falta de interés de verdad de parte de la justicia de seguir adelante con el proceso. Sí, Lidia, justamente, perdón que te interrumpa, pero justamente te quería preguntar respecto de eso, porque hoy día el ministro Mario Carroza en una entrevista señala que el Poder Judicial pudo realizar una actividad más profusa y determinada en las causas de derechos humanos. Eso él declara. ¿Tú justamente ves eso? ¿Qué responsabilidad hay en la justicia respecto de dilatar o de no tener sentencias definitivas en tantos casos? Bueno, yo creo que buena parte tiene que ver con lo que fue la conformación de la Corte Suprema desde 1973 hasta 1990 y posteriormente. O sea, no hubo un reconocimiento de parte de la Corte Suprema, y hablo de las autoridades, las jerárquicas, de la negación constante por muchos años de la existencia de estos crímenes en forma masiva. ¿Por qué creo que es importante relevar esto? Porque el Poder Judicial es el último poder del Estado que va a estar de garante frente a las violaciones de derechos humanos, sea en cualquier contexto. Pero en este caso en particular, la Corte Suprema, durante la dictadura, toma una postura de defensa frente al régimen. Entonces, frente a esas situaciones y luego la autoamnistía que se da, constituye un marco que permite, que facilita, que consolida la impunidad. Y solamente hay un puñado, déjenme decir, un puñado de jueces que se atreven en forma valiente a enfrentar procesos incluso internos disciplinarios. Ahí está el juez García Villegas como juez del crimen en San Miguel, el ministro Carlos Cerda en su condición de ministro de Corte de Apelaciones,
e incluso el propio ministro Adolfo Bañado, que pese a la existencia de condiciones estructurales, ya sea por la ley de amnistía o por la existencia de investigación en la justicia militar, toman decisiones certeras de seguir adelante con los procesos. Y posteriormente a 1990, y diría yo hasta el año 1998, se marcan ciertas tendencias de algunos jueces y juezas de seguir avanzando, pero que hay cuestiones estructurales en cómo el Poder Judicial ve su propio rol. Y aquí la detención de Pinochet en Londres hace una diferencia sustantiva, porque déjenme decirle que el proceso en Londres lo que hace es avergonzar a nuestro Poder Judicial. Es la imposibilidad interna de llevar a cabo procesos de justicia que finalmente hace que comiencen a discutirse, llevarse a cabo, enjuiciar, bajo distintas figuras. Lidia, y sí. quería hacer un punto respecto de justamente tratar de cerrar, ¿no es cierto?, parte de estos casos. Y se ha hablado también por parte del Ejecutivo esta idea de levantar el secreto Vallet, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que quiera cada una de las víctimas que dieron su testimonio en ese momento. ¿Qué te parece esa medida? Porque también hay quienes señalan que el Estado se comprometió a guardar ese secreto, hay muchas personas que ya fallecieron. ¿Cómo ves eso? ¿Tú crees que puede ayudar? ¿De qué forma debería hacerse? Bueno, yo creo que hay que tener dos miradas. Primero, hay algunas, y déjeme también, este es el momento de sincerar las posiciones desde las cuales se habla. El hablar de que las personas dieron su testimonio en base a ciertos compromisos que el Estado tiene es correcto. Pero una posición como esa de no querer levantar el secreto dice relación fundamentalmente con condiciones para lo que yo voy a llamar el olvidar. ¿Por qué lo señalo? Primero, porque hay cerca de 40.000 personas que dieron efectivamente su testimonio, que algunas de ellas han buscado justicia, han buscado levantar el secreto para seguir adelante con procesos relativos a la tortura. Y ahí es significativo que el mayor número de ellas y de las causas que se han iniciado en virtud de la ley Vallet dice relación con causas de violencia sexual. La violencia sexual, déjeme decirlo, y tal vez hablarle a esta diputada Navellán, no fue un mito urbano. Y quizás con mucha crudeza quien lo relata es el ministro Mario Carroza, precisamente en el caso conocido como la venda sexy. Es la forma en que las mujeres fueron. Entonces, no solamente hubo un autosilencio de esas mujeres, sino que también un silencio impuesto por no poder hablar sobre violencia sexual. Entonces, hoy día, decir que levantar el secreto es de alguna manera pasar a llevar a las víctimas, me parece que es deshonesto, porque lo que se está diciendo es solo aquellas personas que estén de acuerdo con hacerlo, se hará. Porque también, como dijo una víctima, hay que también respetar el derecho al silencio. Y eso es lo que está diciendo el gobierno. Y en este caso del Plan Nacional de Búsqueda, ¿no es cierto? Probablemente una de las medidas que se ha destacado más respecto de este marco en la conmemoración de los 50 años. Justamente busca aportar a la justicia, ¿no es cierto?, con más información que puedan acelerar estos casos. ¿Cómo ves el Plan Nacional de Búsqueda? ¿Cómo se puede desarrollar? Si esto quizás puede ayudar justamente a terminar definitivamente alguna de las causas que todavía están abiertas. Bueno, el plan de búsqueda tiene como estos dos elementos, ¿no? El plan de búsqueda es verdad, por eso hablaba yo de la ley Vallet, y también sobre los elementos de búsqueda de las personas. Es primero la consolidación de una articulación mucho más fuerte. Y yo supongo, y así se ha declarado por las autoridades, de mayores recursos para una serie de instituciones. Las instituciones que buscan, que hacen pericias, las policías, como la Unidad de Derechos Humanos de la PDI, son muy pequeñas. Y la posibilidad de hacer pericias a lo largo de los años se ha ido dificultando. Muchas de las pruebas forenses tienen que ser enviadas fuera de Chile porque no hay condiciones en el país. Y se mandan
a 2 centros, uno de ellos en Canadá, en la Universidad de McMaster, en Hamilton, o bien en Dinamarca. Entonces, ¿cómo se realizan pericias que permitan definitivamente de acelerar estos procesos? El ministro Huica, en un conversatorio que tuvimos precisamente esta semana, señala 2 puntos que son importantes. En la sala penal de la Corte Suprema apenas se alcanzan a escuchar alegatos de causa 3 al día. Eso es imposible y por lo tanto requiere, a su juicio, pensar en estructuras que permitan avanzar con causas en donde tanto familiares van muriendo, familiares van perdiendo la memoria, pero también los perpetradores. Y por lo tanto, lo que tiene que haber es una forma mucho más integrada de responder frente a una situación en donde la herida no ha cicatrizado. Y la herida no va a cicatrizar cuando hay unos discursos negacionistas que son muy duros para aquellas personas que aún están vivas. Uno pensaría que la diputada Navellán, que comparte hemiciclo con diputadas que han sufrido en carne propia la tortura, tuviera algún grado de humanidad para aquellos que son sobrevivientes. Es como que pensar que un miembro de la derecha alemana, frente a una sobreviviente del holocausto, le dijera en su cara que el holocausto fue un mito urbano. Sí, Lidia. Justamente vamos a ver cómo avanza, ¿no es cierto?, lo que va a ser el cierre definitivo de estas causas. Tú lo decías, hay un porcentaje mínimo que está resuelto. Hay muchas familiares víctimas de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos que están esperando, ¿no es cierto?, una respuesta, que están esperando encontrar a sus familiares hace muchos años, y esperamos que también las medidas que se están adoptando ahora tengan una respuesta satisfactoria para tantas familias que aún siguen en esa búsqueda después de tantos años. Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, muchas gracias por esta conversación, por acompañarnos en esta entrevista con 24 horas. Muchísimas gracias a ustedes también por este contacto. Que estés muy bien. Chao.